Bienvenido a un episodio más de este podcast que decidí llamar 229. Este es el capítulo 4, el cual decidí llamar Apocalipsis. Y empieza así. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya las cosas primeras pasaron. Apocalipsis 21:4. Las condiciones eran claras. Estábamos en desventaja, enfrentando a un tumor maligno de nivel molecular 3 y a una metástasis absurdamente violenta y veloz. Los médicos optan por una solución lo más inmediata posible para lograr frenar la condición, que al final era como el oncólogo nos dijo en la entrada al infierno: es un tejido vivo que lucha por vivir. Comenzaron dándole dosis de corticoides para lograr hacer un proceso de citorreducción. ¿Qué es esto? Es hacer que las masas se detengan y empiecen a achicarse de nuevo para poder empezar la quimioterapia de una buena vez. Pero momentáneamente esto no era posible porque su riñón derecho no estaba funcionando. Su masa corporal se había duplicado debido a la retención de líquidos. Santi era una piedra de lo endurecida que tenía la piel. Sus dos testículos eran grandes como una pelota de handball. Y su pene, por favor, jamás había visto una deformidad así. Y nunca pensé que un cuerpo podía estirarse de esa manera en tan poquito tiempo. Y justamente eso era lo que no teníamos: tiempo. Probaron con unas medicaciones para hacer que empiece a orinar, ya que por la retención de líquidos empezar a medicarlo era imposible. El jefe de la terapia intensiva pediátrica nos llamó aparte para contarnos que su estado era crítico, que si para mañana no empezaba a orinar lo iban a llevar a diálisis, que lo más probable era que no soportara tanto tiempo, pero iban a probar con diuréticos para ver si surtía efecto. Y sí, lo hizo. Jamás vi a un ser vivo orinar de la manera que lo hacía. De a un cuarto o casi medio litro por vez. Nos pedía orinar cada 5 minutos, 10. Y de la manera en que lo hacía, porque era violenta la manera que salía cada orinada. Y en unos días Santi estaba como nuevo, sin tantas molestias, recuperando el físico que tenía, aunque en su espalda la muerte lo había marcado desde el principio. Bajo su promesa de que en 3 meses le ganaba, recién a una semana de esto, todo venía bien. La citorreducción logró hacer el efecto que se esperaba, que era detener el avance, hasta saber correctamente qué era el tumor que tenía y que la prepaga nos proviera de la medicación necesaria que el oncólogo había solicitado. Los días se fueron convirtiendo en semanas y Santi estuvo 1 mes y medio internado, desde ese día que fuimos a la guardia a hacerle los estudios. Y nos dijeron que tenía linfoma de Hodgkin, pero bueno, puede fallar. Había pasado ya 1 mes y medio desde ese 18 de enero, cuando lo ingresamos a la guardia. En este tramo la terapia tenía un lugar de aislamiento que había quedado vacío, ya que una niña que estaba muy enferma se había recuperado. Y el padre, muy creyente y de manera totalmente desinteresada, oró por la salud de nuestro hijo. Y nos pidió que creyéramos en él, en el milagro, que así como su hija Aisa se había salvado de una muerte segura, lo mismo iba a lograr Santi. Y así era, él poniendo todo de sí. Y en la sala de aislamiento, donde podía estar alguien con él todo el tiempo, porque si no estaba mamá, estaba el tío, y si no estaba el tío, estaba yo. La mayoría de las noches eran nuestras, él y yo, mano a mano.
Y ahí conocí a Santiago. Más que hacerle compañía y ayudarlo en algunas cosas como, no sé, orinar, bañarlo, limpiarlo, cosas que él no podía hacer. Él ponía su cuerpo y su voluntad a prueba. ¡Qué noches! ¡Qué magia! ¿Sabes? Estar en el infierno no era tan malo. Si bien la lucha era constante y exhaustiva, tenía sus matices. De vez en cuando nos dejaba descansar y veíamos películas. Cenábamos juntos. Teníamos charlas profundas. Una vez vino Alejandro, el primer doctor que nos vio y que nos dijo que tenía linfoma de Hodgkin. Y terminamos los tres llorando de la risa, escuchando y leyendo insultos de jugadores de fútbol. De los hinchas a los jugadores de fútbol. O noches donde yo lo invitaba a Messi para sacarle una sonrisa. Siempre innovaba. Yo iba a ser su Sancho Panza, su escudero, su Sam, mientras él llevaba ese anillo a Mordor. Su Archudichu, mientras él pilotaba la nave hacia la Estrella de la Muerte. Qué persona increíble que conocí. No era el Santi que veía de chico, no era el arrogante contra el que discutía mano a mano como si tuviéramos 10 años los dos. Era un adulto. El nene de 14 años se había transformado en un guerrero que en ningún momento bajó la guardia, ni se dejó doblegar ante ninguna enfermedad, porque todos los sucesos y cosas horribles que había pasado desde que se gestó en la panza de mamá lo habían preparado para este momento. Le llevábamos comida de contrabando porque la nutricionista no sé qué había entendido y les daban una comida insulsa. Y a mí me deleitaban con cada delicatessen que yo le terminaba convidando a él. Una noche estábamos cenando y le dieron ganas de ir de cuerpo. Todavía no podía moverse con facilidad, recién habíamos empezado. Así que le habían dado un inodoro portátil, el cual lo ayudaba mucho porque se bajaba de la cama, hacía lo suyo y ¡zup! Al sobre de vuelta. Mientras él hacía lo suyo y defecaba, me daba las espaldas a mí y desde el reflejo de los monitores me ve comiendo la cena como si fuera algo normal. Y casi lo hago descomponerse del asco y de la risa. Y sin darme cuenta, mi hijo se había convertido en mi mejor amigo. Había descubierto que era mi reflejo exacto, que nos habíamos permitido conocernos en el peor momento de su vida, el más crítico. Todo eran risas, pavadas, charlar con las enfermeras, con Mario, el terapista que fue vital en los peores momentos. Ojalá todos puedan tener el privilegio de conocer a ese muchacho. Increíble. Estuve 20 días sin ir a trabajar para centrarme en el peor momento de mi hijo, hasta que me tocó volver. Salía del infierno un rato y me despejaba la cabeza con el trabajo, para aprender un nuevo oficio y crecer personalmente. Pero lo más importante de esto era que yo salía de esa clínica y cuando estaba solo no podía parar de llorar. Sentía que era yo quien tenía esos 14 años. Estaba aterrado, con un miedo indescriptible, con secretos que no le podía contar a un niño. ¿Cómo le explicas a tu hijo que tiene 3 meses de vida nada más? En el infierno no solo tenía que luchar Santiago. Nosotros teníamos que defenderlo de los demonios que se presentaban para atacarlo de otros lugares, que no eran enfermedades. Peleábamos contra la clínica que nos daban vueltas para internarlo, o para conseguir el Portacat, que es un portal que es para poder hacerle las quimioterapias sin destruir el resto de sus venas. O pelear con la prepaga, que tardaban demasiado en autorizar las internaciones y la medicación. O peor aún, tenía que pelear contra los demonios de mi familia, por decirlo de alguna manera. Porque si no era mi papá, diciéndome que estaba orgulloso de mí, por no soltarle la mano a mi hijo nunca y pedirme disculpas por no haber sido un buen padre, tenía que lidiar con mi progenitora diciéndome que mi hijo no era mío. Sí, estás escuchando bien. Esto era una guerra sin cuartel.
Recibía ataques por todos lados, pero también recibíamos bendiciones. Gente orando por su recuperación, gente hasta de Japón, de Portugal, de todos lados del mundo. Amistades y familia que desinteresadamente todos los días escribían para saber cómo seguía todo. Esa gente daba fuerzas, esperanzas. Creíamos en todo, hacíamos todo por su recuperación. En todo este tramo, Santi había vuelto a casa y tenía internaciones transitorias después de todo ese mes y medio que habíamos pasado. Su médula a veces no se recuperaba como debía, así que la fiebre subía y sus valores sanguíneos bajos eran cosas normales. Pasábamos más tiempo en la clínica que en su casa. 2 cumpleaños suyos pasamos ahí adentro. Una insuficiencia con la presión lo llevó a tener 4,2. Y gracias a la respuesta de los médicos y de Mario, una vez más pudieron salvarlo. Tuvo una infección provocada por una bacteria que en el caso de una persona adulta y sana puede desatar una catástrofe. En el estado de inmunosupresión de Santi era una sentencia de muerte. Lo vimos estar frente a frente con la parca unas 3 veces por lo menos. Y él se levantó de nuevo y seguía peleando con la misma intensidad, pero cada vez con menos fuerzas. Los estudios que le realizaban no daban buenos resultados. La enfermedad se expandía, tenía menos captación de células cancerígenas en algunos lugares, pero se le había ido los huesos. Y a Santi le dolía caminar, le dolían los hombros. Tardamos 1 mes para que la prepaga nos aprobara el tratamiento de radioterapia. El tiempo siempre apremiaba. De los 5 niños que habían en esa clínica en condiciones parecidas, 1 se había salvado y 2 ya habían fallecido. Comenzaron los rayos, vimos el mundial, festejamos a 1 cuadra del obelisco, nos fuimos una vez más de vacaciones y Santi estaba espléndido. Era increíble, estaba recuperando su energía, sus ganas, pasó unas vacaciones increíbles. Cuando volvimos, continuó con el tratamiento, pero solamente le hicieron 2 quimios de este nuevo bloque, que le había arrasado la médula con todo y no se recuperaba. El oncólogo opta por frenar el tratamiento tan duro, ya que su médula no respondía y las transfusiones de plaqueta y sangre no le servían para hacerle frente a una quimio tan fuerte. En casa yo le administraba una inyección que le daba los glóbulos blancos, le subían los glóbulos blancos 3 o 4 días a la semana. 2 veces a la semana se sacaba sangre para ver sus valores, hasta que empezó a llegar un momento donde sus venas se secaban. A veces lo pinchaban y no salía nada de ahí. Él decía, ¿qué vena sí y qué vena no? Era increíble. Pero a pesar de todos los golpes que venía recibiendo, él luchaba por un ideal. Él iba a ganarle a la muerte como sea. Él se encargaba de pelear en el infierno. Y nosotros, en la desesperación que teníamos, optamos por la iglesia, los brujos, el Umbanda y hasta una señora que obraba con milagros de ángeles, según ella. Pero como dice una hermosa y triste canción de la banda de mi vida, ningún Dios te salva la vida, por más fe que deposites. Un 17 de octubre de 2023 recibo el último estudio que Santi se había hecho. Teníamos que ir a ver al oncólogo. Santi caminaba como podía. La kinesiología en casa le hacía doler mucho. A veces se movía con un trípode. De julio a octubre su salud se había deteriorado significativamente. La enfermedad había avanzado mucho. No solo estaba en sus huesos, la columna estaba comprometida. El páncreas y el duodeno formaban parte de la metástasis. Así que sí, después de varios jaques, la muerte sabía que tenía ganada la partida.
Pero ¿cómo le explicas a un nene de 16 años que se terminó? Que no hay más nada por hacer, más que esperar lo inevitable. El oncólogo fue muy amable y con mucha cintura le dijo que iba a probar un nuevo tratamiento y ver si una nueva sesión de rayos podía aminorar el avance de la enfermedad. Pero cuando llegamos a casa lo llamé por teléfono y le mandé un WhatsApp y le dije por favor que me dijera sin tapujos, como habíamos hablado cada vez que me comunicaba yo con él, casi todos los días de la semana, que me dijera la verdad, que yo no le iba a contar a Santi, que me dijera en qué estado estábamos, dónde estábamos parados, porque me sonaba raro el estado en el que estaba Santi y los intentos de seguir con rayos y esas cosas, y ya estaba todo comprometido. Así que él me responde sin tapujos, como yo se lo había pedido, que no importara lo que intentáramos, que la pelea ya estaba perdida, que podían ser días, semanas, incluso unos meses, pero que ya no había más para hacer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Hasta acá llegamos con este cuarto capítulo del podcast que decidí llamar 229. Te quiero agradecer por estar ahí del otro lado y escuchar la historia de Santiago, quien puso todo de él para luchar contra una enfermedad que no perdona, que no te da tregua ni tiempo. Te espero en el próximo capítulo. Muchas gracias y te mando un saludo.